Estoy casi seguro de que alguna vez habrás escuchado que los duendes se roban a los niños. Y esto no es ninguna teoría, ni cuento, es una realidad. Todos quienes hayan tenido experiencias con este tipo de entidades sabrán que lo que digo es verdad. Pero no se roban a cualquier niño o niña, sino específicamente a quienes no han sido bautizados. En la historia anterior, te conté cómo es que una duende intentó enamorar al tío de María. En esta ocasión, te contaré cómo es que a la hermana de mi amigo Martín se la quiso robar un duende. Martín Oliva, Piura, Perú. Érase una vez, hace 28 años, una pequeña niña de 4 años llamada Isabel. Era la primogénita de una familia que recién estaba empezando. Su familia se había mudado recién a una casa grande y semi-amoblada de la villa militar por su papá. La casa era amplia, linda, pero como solo eran 3 personas, había habitaciones de más que quedarían vacías. Una de ellas fue destinada a ser el cuarto de juegos de Isabel, donde pasaría la mayor parte de su día, mientras su papá salía a trabajar y su mamá se encargaba de los quehaceres del hogar. Isabel no jugaba con nadie, no tenía contacto con nadie, no tenía amigas. Solo se divertía en su cuarto de juegos, en la mesita que tenía con 4 sillitas, de las que solo usaba 2. Una para ella y otra para Bárbara, su muñeca. Con el transcurrir de los días, mi mamá empezó a escuchar que Isabel hablaba con sus muñecas. Conversaciones simples, pero que se notaba que le hablaba a un objeto. Bárbara, ¿quieres tomar té? Sí, claro, te puedo servir todo el té que quieras. Así, entre muchos diálogos simples más, hasta que de un momento a otro comenzó a poner una silla de más y a tener conversaciones más profundas en las que realmente parecía que hablaba con alguien más. ¿Qué vestido le ponemos a Bárbara? Después de un silencio, continuaba, como si alguien le respondiera, pero que no podía oír. Pero ese color ya lo escogiste ayer. No, pero tú siempre eliges ese color. ¿Te gusta ese color? Mi mamá no entendía qué estaba sucediendo. La puerta del cuarto de juegos de Isabel estaba entreabierta, así que no dudó en dirigirse lo más rápido a ver qué estaba pasando. Hija, ¿con quién estás hablando? Con mi amigo. Estaba acá. Pero no había absolutamente nadie. Al parecer se había esfumado cuando mi mamá abrió la puerta y entró a la habitación. ¿Qué amigo?, le preguntó intrigada, porque nadie había entrado a la casa e Isabel todavía no tenía ningún amigo o amiga. Ni siquiera sabía el concepto de un amigo imaginario, porque no tenía el concepto de cómo era uno de verdad. ¿Cómo es tu amigo?, continuó. Mi amigo es como un señor chiquito. ¿Pero cómo es?, contestó aún más asustada. Él es chiquito y tiene como un gorrito. Isabel no tenía la noción de lo que era un duende. No había visto caricaturas relacionadas porque ni siquiera tenían televisor. No tenía cuentos que hablaran de este tipo de cosas. Y como repito, Isabel no tenía amigos, pero lo había descrito tal cual. Mi mamá, asustada y con sus supersticiones en la mente, cargó a mi hermana y se la llevó a la sala. Desde ese día, siempre que hacía sus quehaceres, estaba al pendiente de Isabel casi en todo momento. Llevó su mesita a la sala y ahí se quedaba jugando. Había días en los que mi mamá se distraía haciendo sus cosas y seguía escuchando conversaciones de mi hermana, sin tener juguetes ni nada a su lado. Mi mamá nunca logró ver al duende, pero tras las conversaciones de su hija, hablando con aparentemente nadie, pero conscientemente de qué se trataba, decidió contarle a su esposo. Mi papá no creía, pero después de insistirle mucho en que pidiera un traslado de casa, sucedió. Se mudaron, tuvieron una segunda hija, pero Isabel no dejó de tener este tipo de conversaciones con el duende, que cada vez se tornaban más extrañas y que aparentemente estaba cada vez más cerca de ella. Ya no solo le escuchaba hablar en la sala con sus juguetes, sino también cuando estaba en su habitación antes de dormir, cuando iba al baño o a cualquier rincón de la casa y a todas horas.
El pánico y la soledad del ambiente hizo que todo se tornara cada vez más terrorífico. Como última opción, llevaron a bautizar a Isabel y todo paró de repente. Mi hermana dejó de poner una silla de más y dejó de tener conversaciones sola. Conversaciones con aquel duende que quería robarse a una niña sin bautizar. Inmediatamente, bautizaron a mi otra hermana y lo hicieron también con mis 3 hermanos que nacieron después. Con el transcurrir de los años ni bien nacieron, incluyéndome. Por la edad que tenía mi hermana Isabel, obviamente no recuerda nada, pero aquellas conversaciones que escuchó mi mamá resonarían en su mente hasta la actualidad. Si tienes historias paranormales o historias que te hayan hecho sentir mucho miedo, no dudes en escribirnos y puede que el siguiente caso sea el tuyo. Muchas gracias por los más de 100,000 seguidores en TikTok. Te agradecería un montón que nos sigas en nuestras demás redes sociales como Instagram, Kawaii, YouTube, Apple Podcast, Spotify o en Facebook, que es donde te puedes suscribir. Suscribirte es una forma de apoyar nuestro contenido, ya que de momento es autosustentado y a un precio muy accesible. Esta semana tenemos una promoción, y es que a las 10 primeras personas que se suscriban y me manden captura estarán participando de obtener un fondo original firmado de la portada de tu episodio favorito. Si eres de Piura, te lo enviaremos impreso y firmado. Serán 2 los ganadores. Estaremos sorteando cosas todas las semanas y cada vez mejores. Nos vemos en una próxima madrugada.